Saludos mis queridísimos estudiantes, espero que el día de hoy se encuentren muy bien y que la salud les sobreabunde en sus hogares. Bienvenidos a una clase más de su asignatura matemática en el grado quinto de nuestro liceo Gloria María Calcán. Bienvenidos. Vamos de inmediato a pasar al desarrollo de nuestra clase. Vamos a compartir pantalla. Y aquí tenemos nuestra diapositiva. Recordando que hoy estamos, jóvenes, a 3 del mes 5 del año 2021. Y la frase reflexiva que les traje el día de hoy dice lo siguiente: no se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó, pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene. Esa es nuestra frase del día de hoy. A las personas que están viendo este video en la clase presencial, pues le toca comentar en este momento lo que han entendido sobre la frase reflexiva, y lo que están en sus hogares, que están recibiendo esta clase por WhatsApp, pues necesito que vayan al grupo y comenten también lo que han entendido sobre la frase del día de hoy. A lo que ustedes hacen esto, pues nosotros vamos a proseguir con lo que es el indicador de logro. En este caso tenemos 3, una vez más, y aquí lo que vamos a estar viendo es: identifica definición de la hipérbola, reconoce ecuaciones de la hipérbola, nombra los elementos de la hipérbola haciendo uso de su gráfica. Ya esta es la última cónica que nos falta por estudiar. Ya con esta cerraríamos lo que es el tema de las cónicas. Así que presten mucha atención a cómo se comporta esta última gráfica que vamos a estar viendo en todas sus versiones. A ustedes también, al igual que las otras cónicas, pues se les pidió que buscaran la definición y aparte de eso también los elementos. ¿Cuáles son los elementos que la componen? Para comenzar con ella, pues aquí yo traje una definición para poder entrar en materia. Una hipérbola es el conjunto de todos los puntos del plano cuya diferencia de distancias de dos puntos fijos, f y f' es una constante. Estos dos puntos fijos son los focos de la hipérbola. Esa es la definición que tenemos para la hipérbola. Continuamos. Continuamos y vamos a estar viendo lo que son los elementos. Miren, hay una gráfica donde tenemos del lado izquierdo, miren ahí la gráfica, pero vamos a estar viendo qué significa cada una de esos puntitos que ustedes ven por ahí y cada uno de estas letras también. Todo esto lo vamos a estar aquí observando con los elementos. El primer elemento que menciono aquí, o que menciona ya directamente nuestro cuadernillo, es el eje transversal, que no es más que la recta que contiene los focos. Nosotros vamos a tener ejes transversales tanto en el eje X o en el eje Y. La gráfica que tenemos aquí, si se dan cuenta y recuerdan las clases anteriores cuando hablábamos de foco en otras cónicas, pues decíamos que se identifican con F y F'. Miren F', miren F aquí. Entonces dice que el eje transversal se encuentra, es aquel en donde está contenido los focos. Por lo tanto, ¿dónde está contenido los focos? En este caso, tenemos los focos en el eje X. Ese sería un ejemplo de un eje transversal, pero que no necesariamente tiene que ser en el eje X. También vamos a ver ejes transversales que van a caer en el eje Y. Específicamente este, pues cae en el eje X. Que eso es una condición de un tipo de ecuación, que también lo vamos a ver más adelante.
El punto medio del segmento de recta que une a los focos es el centro de la hipérbola. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. Ese sería el centro. Como en las demás cónicas vamos a tener centro 0,0, que es el caso de la gráfica que estamos viendo aquí, o también vamos a tener centro H, eso también lo vamos a ver más adelante. Dice, el eje conjugado es la recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje transversal. ¿Cuál es el eje que es perpendicular al eje transversal? Dijimos que en este caso X sería nuestro eje transversal. Entonces, ¿quién es el conjugado? Pues Y. Y sería el conjugado. Y a partir de ese conocimiento, pues ahí se determinan lo que son los vértices de ese eje conjugado. Mírenlo ahí donde están los vértices del eje conjugado que se identifica con la letra B. B y B'. Esos son. Seguimos. La hipérbola se compone de dos curvas separadas que son llamadas ramas. Estas curvas son simétricas respecto del eje transversal, al eje conjugado y al centro. Miren dónde están esas curvas. Miren ahí. Es como si ustedes tuvieran dos parábolas. Miren una aquí de este lado, la que está en rojo, y mire otra aquí. Ellas dos juntas conforman lo que es la hipérbola. Los dos puntos de intersección de la hipérbola y el eje transversal son los vértices B y B' de la hipérbola. Mírenlo aquí. Donde se intersecta la hipérbola con el eje transversal, a eso se le llama vértice. Miren aquí, la intersección. Donde toca una parte de la hipérbola, miren aquí con el eje X, se le llama V. Y miren la otra parte donde toca también el eje transversal, que se llama V'. Si ustedes ven que yo digo B y B', pues me disculpan. Es que algunas veces, pues hasta yo mismo me confundo. Y en vez de decir a la V, decirle V, le digo B. ¿Por qué? No porque yo no sepa que es una B, sino porque como es vértice, pues por eso algunas veces yo me confundo, le digo B, B'. Por decir el vértice y el vértice primo. Por eso ustedes ven que algunas veces yo en vez de decir V, digo B. Así que me disculpan. Y espero que ustedes no se confundan. Dicen, las asíntotas son rectas a las que la hipérbola se aproxima para valores grandes de X y de Y. Miren aquí donde están las asíntotas. Estas líneas que son oblicuas, podríamos decir, y que están en líneas intermitentes de color verde. Estas son las que son las asíntotas. Las asíntotas son muy curiosas porque en ellas nosotros podemos observar el comportamiento de la abertura de la hipérbola. Pero en ningún punto de lo que se extiende la hipérbola, ustedes van a ver que ellas se van a tocar. Nunca se toca. Nunca se toca. Entonces, así nos damos cuenta el comportamiento de la abertura de la misma. Cómo va abriendo. Entonces, para esto, básicamente es que sirven estas asíntotas que nosotros vamos a tener que calcular también cuando estemos viendo cada una de las ecuaciones que vamos a tener por ahí. Continuamos. Dentro de las utilidades de la hipérbola tenemos el diseño de puentes que se sostienen con cables, es un ejemplo de aplicación de la hipérbola. Algunos cometas que no tienen un ciclo periódico presentan una trayectoria en forma de hipérbola cuando se acercan al Sol. El sistema de navegación de largo alcance, LORAN, utiliza sus propiedades de reflexión para llevarse a cabo. Los telescopios de tipo Cassegrain utilizan las propiedades de reflexión de la misma. La gráfica de la ecuación presión-volumen cuando la temperatura es constante. La trayectoria de una partícula alfa cuando atraviesa el campo eléctrico producido por el núcleo del átomo. En arquitectura,
La forma de hipérbola es utilizada en el diseño de edificios. Determinar la posición de un avión cuando vuela a velocidades supersónicas, también sirve para eso. También lo tenemos en el reloj solar. Ese ejemplo me parece que ustedes lo han visto, sí lo han visto. También tenemos el cálculo de cuerpos celestes ajenos al sistema solar que entren en él, atraídos por el Sol, describen una trayectoria en forma de hipérbola, por lo que puede ser calculado su camino con toda precisión. También ahí tenemos otro ejemplo de lo que es la hipérbola. Continuamos. Aparte de conocer los elementos, cada una de las características de los elementos que vemos en la hipérbola generan lo que son ecuaciones. Aquí, al igual que otras cónicas, también vamos a tener dos ecuaciones. Vamos a tener la ecuación de centro 0,0 y la ecuación de centro h, pero que ellas a su vez se subdividen en dos ecuaciones más. La de centro 0,0 se subdivide en ecuación de la hipérbola con eje transversal a lo largo del eje X, pero también vamos a tener una ecuación de la hipérbola con eje transversal a lo largo del eje Y, tomando en cuenta que cada una de ellas, de estas dos, van a tener un centro 0,0. Al igual que vamos a tener dos ecuaciones de centro h, k, una donde vamos a tener un eje transversal a lo largo del eje X y otro que vamos a tener un eje transversal a lo largo del eje Y. La única diferencia de ellas es que una está en un centro 0,0 y otra está en un centro h, k, o sea que vamos a tener un centro diferente de 0. Nosotros vamos a estar viendo la primera que tenemos aquí, un eje transversal a lo largo del eje X con un centro 0,0, pero también vamos a estar viendo la del eje transversal a lo largo del eje X, pero con centro h, ya la ecuación de la hipérbola con eje transversal a lo largo del eje Y con centro 0,0 y también la de centro h, k están simplemente planteadas en su cuadernillo con la cláusula de que el maestro tiene que ayudarles a ustedes en dado caso no entiendan la explicación de la primera y la segunda, la cual voy a hacer, para que entonces ustedes puedan realizar la tercera y la cuarta, de la cual se le va a dejar a ustedes dos ejercicios. Yo les voy a estar explicando las ecuaciones. De la primera y la segunda vamos a tener un ejercicio de cada una, y de la tercera y de la cuarta simplemente voy a explicar cómo calcular los elementos. Y ya después de ahí pues le va a tocar a ustedes. Yo voy a explicar la de eje transversal del eje X, tanto en centro 0,0 como en centro h, k. A ustedes le va a tocar la del eje transversal a lo largo del eje Y, tanto con centro 0,0 como con centro h, k. Esto va a ser igual a la clase anterior. En la clase anterior, cuando estuvimos viendo la cónica anterior, pues lo hicimos de esa misma manera. Primero explicamos dos y las otras restantes ustedes se van a encargar de hacerlas. Dice, ecuación de la hipérbola con eje transversal a lo largo del eje X. Centro 0,0. Esto está localizado en la página 185. Y ahí tenemos una tabla 1. Aquí le traigo el resumen de la tabla 1. La tabla 1 resume los vértices, o sea, cada uno de los elementos. Por ejemplo, los vértices del eje transversal, que es el primero que ustedes ven aquí. Vértice de eje transversal va a ser vértice A, 0 y vértice primo menos A, 0. Los vértices del eje conjugado van a ser B, 0, B y B primo 0, menos B. Los focos van a ser encontrados con F, C, 0, F primo menos C, 0. El eje transverso va a ser L igual a 2 veces A. Las asíntotas van a ser Y1 igual
AB sobre A por X, Y2 va a ser igual a menos B sobre A por X. Todo esto se va a lograr siempre y cuando se tenga la condición de que A sea mayor que 0, que B sea mayor que 0 y que C cuadrado sea igual a la suma de A cuadrado más B cuadrado. La ecuación que se va a generar cuando tenemos un eje transversal a lo largo del eje X, pero con centro 0,0, va a ser la siguiente. X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado, sobre B cuadrado, todo eso igualado a 1. Y vamos a tener una gráfica similar a la que tenemos aquí en pantalla. Muy similar. Si ustedes se dan cuenta, miren hacia dónde abre nuestra hipérbola. Tiene los focos, o más bien el eje transversal es el eje X, como lo dice aquí. Mírenlo ahí. ¿Por qué yo sé? Porque tanto los focos como los vértices de eje transversal están en el eje X. Justamente eso es lo que va a suceder cuando nosotros grafiquemos. Cuando se obtengan cada uno de los elementos y se grafiquen, vamos a tener una gráfica muy similar a la que tenemos aquí en pantalla. Continuamos. El primer ejercicio, que está en la misma página que anteriormente mencioné, dice: determine los elementos y gráfica de la siguiente hipérbola. Miren aquí lo que dice: X cuadrado sobre 16 menos Y cuadrado sobre 9 igual a 1. Lo primero que le piden a ustedes es: determinamos los elementos A, B y C, comparando la ecuación con la ecuación canónica que está al lado. Miren la ecuación que nos dieron a nosotros a resolver y miren aquí debajo la ecuación canónica para compararla. Miren, tengo A cuadrado, en este caso A cuadrado sería 16. Tengo B cuadrado, en este caso sería 9. Si se dan cuenta, todo es igualado a 1. Tenemos la misma condición. Revisamos. A cuadrado es mayor que 0. Sí, es mayor que 0. Por lo tanto, si cuando yo calcule A, el valor de A, va a ser mayor que 0. Cuando le realicemos la raíz cuadrada, que más adelante lo vamos a ver. Y también revisamos a 9. 9, que es B cuadrado, ¿es mayor que 0? Sí. Por lo tanto, yo puedo decir también que B va a ser mayor que 0, porque si yo le aplico la raíz cuadrada a 9, pues me va a dar 3, y 3 va a ser mayor que 0. Entonces la condición se cumple. Y más adelante entonces vamos a ver también esta condición para ver si también se cumple en el transcurso de la realización del ejercicio. Entonces ya tengo mi ecuación comparada y ya sé que puedo aplicar todo lo que está en la tabla 1, puedo aplicarlo a esta ecuación que tenemos para poder obtener los elementos y posteriormente graficar. Vamos con el cálculo de A, que es lo primero que vamos a hacer. Ya ustedes han visto más o menos cómo se calcula A. Lo primero es que tenemos que igualar. Como ya sabemos que A cuadrado es igual a 16, igualamos. A cuadrado igual a 16. Aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. De este lado recuerden que vamos a obtener tanto un número positivo como negativo, porque son valores extremos, para nosotros poder entonces ahorita aplicarlo a algunos de los elementos que tenemos que obtener. Entonces aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, me queda A, y la raíz cuadrada de 16, pues 4. Entonces tengo más menos 4. Ese es el valor de A. Continúo. Dice, con el valor de A, que es igual a 4, y utilizando la tabla 1, calculamos los vértices del eje transversal. Para esto me va a servir A, en este caso, para poder calcular o para más bien conformar lo que es los vértices transversales. El primer vértice transversal que vamos a tener, o los vértices transversales, son B, A, 0 y B' menos A, 0. O sea, vértice A, 0 y vértice primo menos A, 0. Si nosotros sustituimos el valor de A y el valor de menos A, entonces vamos a tener 4, 0 y nuestro vértice primo menos 4, 0. Recuerden que este valor de 4 y menos 4 fue de aquí arriba que yo lo obtuve cuando calculé
la raíz cuadrada de 16, o sea, la raíz cuadrada más menos la raíz cuadrada de 16, va a quedar más menos 4. Entonces, en un lado tomo el 4 positivo y en otro lado utilizo el 4 negativo. Continuamos. Lo siguiente es calcular el valor de b. Para calcular el valor de b, pues simplemente también lo tenemos que igualar. Yo sé que b cuadrado es igual a 9. Igual. Aplico la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, tomando en cuenta de que este lado yo voy a tener más menos, porque son valores extremos que nosotros vamos a utilizar más adelante. Entonces, ya aplicando la raíz cuadrada 9, ya yo sé que b va a ser igual a más menos 3. ¿Para qué me va a servir esto? Con el valor de b y utilizando la tabla 1, calculamos los vértices del eje conjugado. ¿Vieron? A me sirvió para los vértices del eje transversal, pero B me va a servir para los vértices del eje conjugado. Mírenlo aquí. Aquí tengo B, que va a ser igual a 0, B, y B', que va a ser 0, menos B. Sustituyendo los valores, tengo entonces B 0,3, recuerden el valor positivo de B, y B' 0, menos 3, el valor negativo de B. Seguimos. Ahora nos toca el turno de calcular el valor de C. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Pues sencillo, simplemente vamos a tomar la relación que tenemos, que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Simplemente lo que tenemos es que sustituir. C cuadrado va a ser igual entonces a 16 más 9. 16 más 9, eso me da un valor de 25. Entonces, para calcular el valor de C, simplemente lo que tenemos que aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Aplico raíz cuadrada a C cuadrado y aplico raíz cuadrada a 25, tomando en cuenta de que el valor final es un número tanto positivo como negativo. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es 5, por lo tanto C va a ser igual a más o menos 5. ¿Para qué me va a servir el valor de C? Pues con el valor de C, que es igual a 5, y utilizando la tabla 1, vamos a calcular los focos. Vamos a ver cómo configuramos los focos. Dicen que los focos F va a ser igual a C,0 y F' menos C,0. Vamos a sustituir los valores. Sustituyendo vamos a tener entonces C, el valor positivo de C, que es 5,0. Ese es el primer foco. Y el segundo, que es el foco primo, va a tener el valor negativo de C, que es menos 5, menos 5,0. Ya lo tengo. Seguimos. Calculando las asíntotas, y utilizando los valores de A igual a 4 y B igual a 3, sustituimos en las ecuaciones que están en la tabla número 1. ¿Cuáles ecuaciones serán esas? Miren aquí donde está. La primera, que es la asíntota 1, Y1, va a ser igual a B entre A por X. Y si sustituimos los valores, ya sabemos que B es igual a 3 y A es igual a 4. Pues ya tengo la primera asíntota. Y1 es igual a 3/4 por X, o 3 sobre 4 por X. Ya tengo la primera. La segunda, pues va a ser Y2 igual a menos B sobre A por X. Por lo tanto, Y2 va a ser igual a menos 3 sobre 4 por X. Ya tengo las asíntotas. Vamos con la longitud del eje transversal. La longitud del eje transversal es L igual a 2 veces A. Por lo tanto, simplemente lo que tenemos que multiplicar 2 por 4. 2 por 4, porque A es igual a 4. Recuerden cuando lo calculamos. 2 por 4, eso va a ser igual a 8. 8 unidades. Eso vamos a tener entonces de la longitud del eje transversal para poder colocar cada uno de los elementos que hemos calculado. Ven en la gráfica donde la tenemos ahí, ya previamente dibujada, pero ustedes saben que nosotros siempre la dibujamos aquí en clase. Aparte de que la vemos aquí, luego entonces la vamos a dibujar. Vamos a dibujarla. Ok, vamos a dibujar entonces nuestra hipérbola.
siempre les recuerdo, nosotros para dibujar una cónica simplemente lo que tenemos que hacer es digitar nuestra ecuación idéntica como la tenemos, la ecuación que nos dieron a resolver. La ecuación que nos dieron es x cuadrado dividido entre 16, todo eso restado, y cuadrado dividido entre 9. Todo eso tiene que ser igualado a 1. ¿Ok? Ya tenemos nuestra gráfica realizada. Miren qué chulería. Miren qué cosa más bella. Ahí tenemos nuestra gráfica. Recuerden que a partir de esa gráfica, pues nosotros tenemos que ir ubicando los elementos que la conforman. Lo primero que vamos a hacer, para que no se nos olvide, es ubicar el centro. Recuerden que algunos en la clase anterior, pues hubo una gráfica que se nos olvidó realizar el centro, aunque aquí ya sabemos que es un centro 0,0 y sabemos ubicar el centro 0,0 muy bien, pero lo vamos a identificar para que se vea más bonito. Miren ahí, C mayúscula, recuerden, igual a 0,0. Ya le di a enter y miren dónde se identificó. Ya tengo mi centro, que es el punto medio de nuestra hipérbola. Continuamos y vamos a ir identificando a los vértices. Vamos con V mayúscula, que eso va a ser igual aquí a 4,0, ¿verdad? Esos fueron los valores que obtuvimos. Ese es el primer vértice. Entonces, vértice, y vamos a identificar el segundo como B1. B1 va a ser igual a menos 4,0. Ya tenemos a V y a V'. Ya la tenemos. Vamos a seguir identificando los demás datos que tenemos por ahí y continuamos entonces con los vértices. Ya tenemos los vértices del eje transversal. Ahora vamos con los vértices del eje conjugado. B mayúscula, que va a ser igual a 0,3. 0,3. Tenemos el primero. Vamos con el primo. Va a ser igual a 0,-3. Ya lo tengo. B y B'. Ya lo tengo. Nos hace falta todavía graficar los focos. Vamos con F igual, abro paréntesis, 5,0. Tengo el primer foco. Vamos con el foco primo y yo le coloco F1 aquí en el programa, que eso va a ser igual entonces a menos 5,0. Ya tengo mis dos focos, foco y foco primo, ya están identificados. Lo demás que me hace falta por identificar sería mis asíntotas. Vamos a digitar los valores de las asíntotas igualito como lo tenemos. Vamos a decir Y1, que va a ser igual a 3, todo eso dividido. Vamos a utilizar aquí dividido entre 4 y multiplicado por X. Oh, caramba, espérense un momento, se me borró. Y1, repetimos, igual a 3, todo eso dividido entre 4 y multiplicado por X. Miren aquí donde apareció. Miren ahí donde apareció. Más adelante la vamos a editar. Vamos a digitar entonces la otra para entonces evitar de que aparezca
la línea así, pero en líneas discontinuas, como la tenemos identificada en nuestro cuadernillo. Vamos con Y2, va a ser igual a menos 3 entre 4 por X. Miren ahí donde está, quitada. Vamos a modificar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, le vamos a dar un clic aquí, directamente a la línea, a la recta. Vamos a ir aquí, a esta opción que tenemos aquí arriba, y vamos a elegir ese tipo de trazo, de que sea discontinuo, para que se vea así una línea punteada. Ya terminamos con la primera, vamos con la otra. Vamos aquí una vez más y elegimos las líneas punteadas. Miren qué chulería. Ahí ya tenemos entonces lo que es nuestra hipérbola. A ustedes les restaría a realizar esto y simplemente tomarle una captura y enviármela. Si la hacen por aquí, si no la hacen por aquí, pues ya entonces tendrían que tomarle una captura, como siempre, a su cuaderno. Muy bien, muy bien. Ahí está la gráfica. Continuamos y ahora vamos a ver la ecuación de la hipérbola con eje transversal a lo largo del eje X, con centro H, K. El otro que estábamos viendo era con el eje transversal en X, pero con centro 0,0. Ahora lo vamos a ver con centro H, K. Esta explicación, o más bien, perdón, esta tabla está en la página 186. Y ahí resumen los elementos, cómo obtenerlos, la gráfica, la ecuación que se genera y las condiciones para las cuales ella funciona. Lo primero que tenemos es los vértices del eje transversal, mírenlo aquí. El vértice, que es H más A, K, y el vértice primo, que va a ser H menos A, K. Los vértices del eje conjugado, que va a ser B, H, K más B, B primo, H, K menos B. Los focos que van a estar identificados por F, H más C, K, F primo, H menos C, K. El eje transverso o transversal, el tamaño del eje, va a ser L igual a 2 veces A. Las asíntotas van a estar identificadas por Y1, que va a ser igual a B sobre A, multiplicado por X menos H más K, y Y2, que va a ser igual a menos B sobre A, multiplicado por X menos H más K. Ahí tenemos el resumen de los elementos. Recuerden que la condición para que se pueda realizar todas estas operaciones de este tipo de ecuación, tenemos que tener un valor A mayor que 0, un valor B mayor que 0, y que C cuadrado sea igual a A cuadrado más B cuadrado. La ecuación correspondiente a este tipo de ejercicio, vamos a tener X menos H al cuadrado sobre A cuadrado menos Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación. O sea, miren la gráfica, cómo se va a identificar. Si se dan cuenta, miren, el eje transversal está paralelo ¿a quién? Al eje X, pero su centro, el centro de la hipérbola, está lejos, o vamos a decir, en un punto diferente al punto 0,0. Por eso se le denomina el centro H, K, porque sus valores, el par ordenado es diferente del par ordenado 0,0. Eso lo vamos a ver. Es como la misma que vimos anteriormente, pero con todos sus valores paralelo, con el eje transverso paralelo al eje X, y el eje entonces ya directamente conjugado quedaría paralelo al eje Y. Así se vería. Nosotros vamos a estar viendo un ejercicio que dice determine los elementos y gráfica de la siguiente hipérbola. Miren ahí donde está.
x menos 2 al cuadrado sobre 16 menos y menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Igual a 1. Miren aquí donde tenemos una vez más la ecuación y vamos a ir siguiendo los pasos. Lo primero, comparando la ecuación dada en la ecuación ordinaria, determinamos los valores de h, k, a, b y c. Ya nosotros tenemos la comparación. Miren aquí donde tenemos x menos 2 al cuadrado sobre 16 menos y menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Y si comparamos, miren aquí, x menos h, x menos 2 sería menos h, ¿verdad? Al cuadrado sobre 16, 16 sería al cuadrado. Y menos k sería menos 1, mírenlo aquí donde está. B cuadrado sería 9. Esto está aquí al cuadrado, igual a 1. Revisado. Muy bien. La condición de acá, si se dan cuenta, también se cumple. A simple vista puedo ver eso. Y C cuadrado, recuerden que eso lo comprobamos en el transcurso del ejercicio. Dice, calculando el centro h, k. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a igualar, recuerden este paso, igualamos los valores tanto de h, de menos h, como de menos k. Menos h es igual a menos 2, se lo acabo de decir hace un momento. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar por menos 1 ambos lados de esa igualación, de esa ecuación. Menos 1 va por aquí, menos 1 por aquí. Si multiplicamos menos 1 por menos h, eso me va a dar h. Y menos 1 por menos 2, eso me va a dar 2 positivo. Y eso mírenlo aquí. Por lo tanto, h es igual a 2. Vamos con el valor de menos k. Menos k es igual a menos 1. Si nosotros multiplicamos ambos lados de la ecuación por menos 1 por menos k y menos 1 por menos 1, aquí me daría k positivo y aquí de este lado me daría 1 positivo. Si yo unifico entonces mi centro h, k, eso quiere decir que mi centro h, k en este caso va a ser 2,1. Ya tengo mi centro. Seguimos. Calculando los valores de a. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden que eso ya nosotros lo vimos en el ejercicio anterior, por eso mírenlo aquí donde lo resumí. No lo voy a detallar, simplemente mírenlo ahí donde está. Al final a, en este caso, porque a cuadrado es 16, nos va a dar más o menos 4. Ya lo tenemos. Con el valor de a y con los valores de h igual a 2 y de k igual a 1, determinamos los vértices del eje transversal. Mírenlo aquí. El primer vértice es h más a, k. Vamos a ir sustituyendo los valores. Vamos a tener 2 más 4,1. Si sumamos 2 más 4, eso nos da 6. Entonces vamos a tener que el primer vértice es 6,1, ¿verdad? Mírenlo ahí, 6,1. Seguimos con el vértice primo, será h menos a, k. Vimos los valores, 2 menos 4. Recuerden que los valores que estoy sustituyendo son los valores que obtuve anteriormente, los valores de a, de h y de k. 2 menos 4, eso me da menos 2,1. Entonces el segundo vértice va a ser menos 2,1. Menos 2,1. Continuamos. Ahora vamos a calcular los valores de b. También ese es un proceso que ya lo vimos anteriormente, por lo tanto, como b cuadrado es 9, al final b va a ser igual a más o menos 3. ¿Para qué me va a servir el valor de b y el valor de h y el valor de k? Para poder determinar lo que son los vértices del eje conjugado. ¿Qué vamos a hacer con ese vértice? El primero es h, k, k más b, ¿verdad? Sustituimos 2, que es h, sumo el valor de k y el valor de b. 1 más 3, que es 4. Por lo tanto, el primer vértice del eje conjugado va a ser 2,4. Vamos con el segundo. El segundo, o el vértice primo, es h, k menos b. Vamos a sustituir 2, que es h, 1, que es k, menos 3. 2 menos 3, eso es igual, 1 menos 3, perdón, eso es igual a menos 2. Por lo tanto, mi vértice primo es 2, menos 2. Ahí lo tengo. Seguimos, y esta vez es el turno de calcular el valor de c, usando la relación fundamental
que tenemos en la tabla número 2 y que también, miren aquí donde la tenemos, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Como ya esta parte nosotros la hemos trabajado y la vimos en el ejercicio anterior, pues simplemente aquí se las dejé una vez más, con cada uno de los pasos que seguimos en el ejercicio anterior. No le voy a reabundar sobre lo que ya nosotros vimos. Sabemos que al final vamos a obtener un valor que va a ser más o menos en este caso 5, porque recuerden que al final lo que obtuvimos fue la raíz cuadrada de 25 en este caso. ¿Para qué nos va a servir el valor de C y los valores de H y los valores de K? Para determinar los focos. Vamos con la determinación de los focos. Foco va a ser igual a H más C, K. En este caso tenemos 2 más 5, sustituyendo los valores, 1. 2 más 5 es igual a 7. Vamos a tener que el primer foco es 7,1. Continuamos. El foco primo es H menos C, K. Si sustituimos los valores, vamos a tener 2 menos 5,1. Si restamos 2 menos 5, eso nos va a quedar menos 3. Menos 3,1 será nuestro foco primo. Seguimos con las asíntotas. En este caso solo debemos también sustituir en la expresión de la tabla 2 los valores de A igual a 4, B igual a 3, H igual a 2 y K igual a 1. Miren aquí donde tenemos Y1 igual a B sobre A, X menos H más K. Esa es la primera asíntota. Si vamos sustituyendo los valores vamos a tener B, que es 3, A, que es 4, X, que es nuestra variable, menos H, menos 2. Ya la tengo. Y se le suma el valor de K, más K, que es 1. Ya tengo la primera. La segunda es menos B sobre A, X menos H, más K. Voy sustituyendo. B, que es 3. Primero el negativo. 3, que es B. 4, que es A. X, que es nuestra variable. Menos H, menos 2. H es igual a 2. Por eso está ahí. Más K, que es 1. Ya tenemos la segunda. Continuamos. La longitud del eje transversal es igual a 2 veces A. 2 por 4, que es igual a 8 unidades. Esa parte también ya ustedes la habían visto. Y aquí ya tengo lo que es el gráfico. Mírenlo ahí donde está, pero para nosotros poder ver cómo se hace todo esto, volvemos a nuestro programa. Vamos a realizar la gráfica entonces. Para esto simplemente tenemos que digitar la ecuación tal cual nos las dieron. Primero paréntesis, x menos 2, todo eso elevado al cuadrado y dividido entre 16, ¿verdad? Eso se va a estar restando menos, vamos a abrir paréntesis, abrimos paréntesis, y menos 1, todo eso elevado al cuadrado y dividido entre 9. Igualamos nuestra ecuación a 1. Miren ahí donde tenemos entonces ya nuestra hipérbola previamente elaborada. Vamos entonces con los demás datos. Recuerden nuestro centro C mayúscula va a ser igual a 2,1. Dato obtenido. Ese dato fue obtenido anteriormente, recuerden. Vamos entonces con los vértices del eje conjugado, perdón, del eje transversal primero. B, V igual, paréntesis, 6,1. Este es el primer vértice. Y vamos con el vértice primo. Recuerden que aquí yo lo digito como B1. B1 igual a menos 2,1. Tírenlo ahí donde ya tengo vértice y vértice primo. Ya lo tengo. Vamos con los vértices del eje conjugado. Ahora sí, es B igual a 2, por paréntesis, 2,4. Ese es el vértice, el primer vértice del eje conjugado. Vamos con el vértice primo, B1 igual a 2, menos 2. Ese es el otro vértice. ¿Qué me hace falta? Los focos. Vamos con F igual a 7,1,
Ya tengo mi primer foco y vamos con el foco primo, que aquí yo le llamo F1, igual a menos 3,1. Ya tengo el último foco. Vamos con las asíntotas. Las asíntotas, recuerden que es Y1 igual a 3 dividido entre 4, todo eso va a estar multiplicado por X menos 2, cerramos paréntesis y le sumamos a eso un 1. Ya tengo la primera asíntota, vamos con la segunda asíntota. Y2 igual a menos 3, todo eso dividido entre 4. Vamos a multiplicar eso por X menos 2 y al final le vamos a sumar un 1 más 1 más 1. Vamos a editar las asíntotas para que se vean en líneas punteadas. Recuerden eso, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Elegimos este color, más bien esta forma, este trazado. Elegimos el trazado punteado y miren ahí donde ya tenemos la gráfica de nuestra hipérbola con un eje transversal paralelo al eje X y un eje conjugado paralelo al eje Y. Lo que prosigue es la ecuación de la hipérbola con eje transversal a lo largo del eje Y, pero con centro 0,0. Esto está en la página 187 y corresponde esta información a la tabla número 3. Lo primero que vamos a estar revisando de los elementos que contiene esta ecuación o este tipo de hipérbola es los vértices del eje transversal, que van a ser 0, A, y el vértice primo va a ser 0, menos A. A diferencia de la que vimos anteriormente, recuerden que en este caso el eje transversal va a ser Y. Y en esos palos ordenados, si ustedes se dan cuenta, a simple vista se visualiza de que realmente el eje transversal va a ser el eje Y. Los vértices del eje conjugado, ven aquí entonces es B, B,0 y B' menos P,0. Miren aquí que también se identifica que entonces el vértice conjugado va a ser el eje Y. Los focos van a estar entonces en 0,C y el foco primo 0, menos C. El eje transverso va a ser L igual a 2 veces A. Para el caso de las asíntotas vamos a tener que las asíntotas va a ser igual a Y1 A sobre B por X. Y2 va a ser igual a menos A sobre B por X. Miren aquí en este caso de las asíntotas, en la fracción, ahorita teníamos B sobre A, ahora tenemos A sobre B. Miren, esas son de las diferencias que tiene cuando el eje transverso es Y con respecto a cuando es X. La ecuación que se va a estar utilizando para este tipo de ejercicio es Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Miren que en este caso cambió Y cuadrado, tiene debajo A cuadrado. Ahorita teníamos lo contrario. Y cuadrado tenía B cuadrado debajo y X cuadrado estaba aquí primero, ¿verdad? Ahora es Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. La condición, recuerden, para cualquiera de las hipérbolas es que A sea mayor que 0, B sea mayor que 0 y C cuadrado sea igual a A cuadrado más B cuadrado. Miren aquí donde está un ejemplo de la gráfica de cómo se vería una hipérbola cuando el eje transversal es Y el centro es 0,0. Miren dónde están los focos. Recuerden siempre, los focos van a estar en el eje transversal. En cada ecuación, siempre cuando esté identificada, si el eje transverso es X o es Y, recuerden que siempre los focos van a estar en el eje transverso o transversal. En este caso, le corresponde al eje Y. Miren dónde están los focos y miren dónde están los vértices del eje transversal
y miren los vértices del eje conjugado. Aparte de eso, miren las asíntotas como están dibujadas. Entonces, simplemente ustedes ir obteniendo los valores, siguiendo los pasos que ustedes vieron en el primer ejercicio que expliqué, que es en el caso del eje transverso en X, pero con centro 0,0, es básicamente seguir ese procedimiento, tomando en cuenta de que en este caso, pues el eje transverso, en vez de ser X, es Y. Continuamos con la explicación la otra ecuación. Esta es con el eje transverso también a lo largo del eje Y, o más o menos más bien paralelo al eje Y, porque en este caso el centro va a ser H, K. Esta información de esta tabla está en la página 188 y es la número 4. Para los vértices del eje transversal nosotros vamos a tener el primer vértice H, K más A y el vértice primo H, K menos A. Los vértices del eje conjugado van a ser B, H más B, K. B' va a ser H menos B, K. Los focos van a estar identificados por F, H, K menos C y F', H, K menos C. Las asíntotas va a ser Y1 igual a A sobre B multiplicado por X menos H más K. Y cuadrado va a ser igual, Y2, perdón, va a ser igual a menos A sobre B, X menos H más K. O sea, recuerden que esto simplemente después que ustedes obtengan los valores tanto de A, de B, de H y de K, es simplemente sustituir en esta ecuación para posteriormente entonces graficar. Ahí tenemos la ecuación que va a estar identificada a la hora de ustedes resolver el ejercicio, que es y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. La condición que a sea mayor que 0, que b sea mayor que 0 y que ese cuadrado sea igual a la suma de los cuadrados tanto de a como de b. Miren la gráfica como se observa a la hora de nosotros tener una gráfica con el eje transversal a lo largo del eje Y, o paralelo más bien al eje Y. Miren cómo se ve. Miren esa línea punteada donde se ve aquí. Eso sería nuestro eje transversal. Si se dan cuenta, está paralelo justamente al eje Y, que es esta línea que vemos aquí, es esta recta que vemos aquí. Entonces, miren cómo se ve. Ahí tenemos los focos, los vértices del eje transversal, los vértices del eje conjugado, y aparte de eso también tenemos las dos asíntotas para determinar cómo se comporta la curva de cada una de las partes de las ramas de nuestra hipérbol. Muy bien, hasta aquí la parte de la explicación de cada una de las ecuaciones. Entonces, para ustedes yo les dije que van a tener que realizar un ejercicio, o dos más bien, que tiene que ver con el eje transverso a lo largo del eje Y y con centro 0,0, que es esta, y también con el eje transverso a lo largo, paralelo al eje Y, pero con centro acá, que fueron las dos últimas ecuaciones que acabamos de explicar. Miren la primera, que es Y cuadrado sobre 20 menos X cuadrado sobre 16 igual a 1. De esta ecuación ustedes tienen que determinar los elementos y graficar. Y les dice ahí que esa hipérbola tiene un eje transverso o transversal a lo largo del eje Y. Aquí le dice, con la ayuda del docente de matemática y usando las fórmulas de la tabla 3, miren ahí se lo especifica, tabla 3, están en su cuadernito, y siguiendo los siguientes pasos. Ahí le dan los pasos que usted tiene que seguir para poder realizar el ejercicio. De igual forma, con el ejercicio B, también aquí le especifica que el eje transversal está paralelo al eje Y que el centro es H, K. Por lo tanto, miren aquí donde dice Y menos 3 al cuadrado sobre 36 menos X menos 2 al cuadrado sobre 13 igual a 1. Y que también en este caso ustedes tienen que utilizar la tabla número 4 y seguir los siguientes pasos para poder calcular cada uno de los elementos y posteriormente graficar
nuestra hipérbola. Entonces, ese es el ejercicio que tienen ustedes ahí, o los dos ejercicios. Recuerden que eso está en la página 188 de su cuadernillo. Se lo pueden realizar a mano, tirar las fotos. La gráfica es recomendable para que no se le haga tan difícil, o para que se le haga más fácil hacerla en GeoGebra y tirarle captura a su resultado para posteriormente entonces enviármelo a mí para entonces yo calificarles. Ha sido un placer enorme para mí estar con ustedes. Explicar esto no es difícil y hacerlo tampoco lo es. Nunca digan que es difícil hasta que no lo intenten y lo logren. Cuando lo intentan y lo logran, pues entonces van a ver que no es nada difícil. Entonces, si siguen cada uno de los pasos que yo les estuve explicando con los dos ejercicios que tienen que realizar, pues yo estoy segurísimo que eso ustedes lo van a hacer rápido, que eso se hace rápido. Entonces, mis hijos, para mí, como les digo, siempre es un placer estar aquí. Quisiera durar un poquito más. Yo sé que ustedes quisieran que yo durara más dándole su clase, pero ya hasta aquí ha sido nuestra clase del día de hoy. Recuerden, cualquier inquietud que tengan, simplemente lo que tienen que hacer es comunicarse conmigo por el grupo de WhatsApp que tenemos, y ahí le buscamos la vuelta a cualquiera de los problemas que usted tenga. Muy bien. Se me cuidan mucho y hasta una próxima.